Imagina el futuro. Crónica del ocaso dorado. Un requiem para Sol. Primera parte. La joya de Sol. El guardián en el corazón del tiempo. En el milenio duodécimo de la era del simbionte, la humanidad era una joya solitaria y perfecta, tallada en la materia misma de su sistema estelar natal. Habiendo alcanzado y perfeccionado el estatus de civilización de tipo segundo en la escala de Kardashev, habían renunciado a la frágil expansión galáctica. ¿Para qué esparcirse en la vasta e indiferente noche cuando podían convertir su propio hogar en un paraíso de poder y belleza sin parangón? El Sol, su estrella madre, latía ahora en el centro de una esfera de Dyson, una megaestructura de complejidad y arte inimaginables que bebía su fuego para alimentar un mundo singular y autosuficiente. La superficie interna de esta esfera era un paisaje sin fin de ciudades luminiscentes, bosques de cristal que cantaban con el viento solar y océanos de datos líquidos. Era el único y último hogar. En el corazón geodésico de esta maravilla, en el sanctum de las edades donde el tiempo mismo parecía ralentizarse, residía el líder supremo de la humanidad, Valerius, el regente eterno. Él no era un rey ni un emperador, era un archivo viviente. Fue el primer humano en fusionarse con un exoesqueleto simbionte hacía 12.000 años, y su vida se había extendido artificialmente a través de ciclos de regeneración celular y transferencia de conciencia. Había visto a la humanidad evolucionar desde seres de carne frágil hasta los ángeles biomecánicos que eran ahora. Su cuerpo, aunque mantenía la misma belleza andrógina y etérea que el resto de su especie, rasgos delicados, piel luminiscente, ojos que contenían la sabiduría de eras, se movía con una lentitud deliberada, como si cada gesto llevara el peso de la historia. Su esencia era la permanencia, la roca inmutable sobre la que se había construido esta utopía, y la carga de su memoria casi infinita era una agonía silenciosa. Desde su trono de cristal sensible, Valerius sentía el pulso de la noosfera, la red de conciencia colectiva que unía a cada uno de los 500 trillones de humanos que habitaban la esfera. Eran una sinfonía, y él era su director y su más antiguo instrumento. La Trinidad del poder humano. Bajo la mirada vigilante de Valerius, 3 individuos encarnaban las facetas del poder humano. No eran los únicos, pero sus destinos estaban inexorablemente entrelazados con el de su especie. Un Kaelen, el estratega, la lógica del deber. El gran almirante Kaelen era el escudo de Sol. Desde el puente de la voluntad soberana, un centro de mando orbital dirigía la flota dorada, la armada encargada de proteger el sistema de amenazas externas, ya fueran asteroides rebeldes o anomalías espaciotemporales. Su rostro, una obra de arte de simetría perfecta, rara vez traicionaba la colosal carga de procesamiento que ocurría en su mente. Para Kaelen, el universo era una ecuación que debía ser resuelta para garantizar la supervivencia. Su simbionte, una segunda piel de metal líquido y cristal sensible, a menudo se solidificaba en patrones geométricos sobre su uniforme, un reflejo de su mente ordenada. Reportaba directamente a Valerius, y sus conversaciones eran un denso intercambio de probabilidades y estrategias, 2 intelectos formidables sopesando el futuro de su raza. La esencia de Kaelen era el deber, una responsabilidad tan vasta como el sistema que juró proteger. 2. Serafina, la arquitecta, la fe en la creación. Si Kaelen era el escudo, Serafina era el corazón que lo impulsaba. Como arquitecta jefe de la esfera de Dyson, su dominio era la ingeniería a una escala divina. Desde el núcleo de forja, supervisaba el mantenimiento de la megaestructura, diseñaba nuevos hábitats y exploraba los límites de la física. Su belleza tenía una cualidad ardiente, como el corazón de una estrella contenida. Sus manos, a menudo envueltas en guanteletes de energía de su simbionte, podían tejer la materia a voluntad. Su fe en la ciencia y la creación era absoluta. Creía que no existía problema que no pudiera ser resuelto con una ecuación más elegante, un material más fuerte o una fuente de energía más audaz. Representaba el optimismo ilimitado de la humanidad,
una creencia inquebrantable en su propia capacidad para dominar la realidad. 3. Jax, el caballero del vacío, la gloria de la acción. Jax era la punta de la lanza. Un guerrero de la Legión Cero, la fuerza de élite de la Flota Dorada. Aunque compartía la belleza etérea de su especie, su cuerpo había sido tejido con una densidad muscular y una velocidad de reacción superiores. Su fuerza, magnificada por su simbionte, le permitía moverse como un meteoro en el combate, un borrón de violencia y gracia. Sus ojos ambarinos ardían con una luz salvaje, una sed de propósito que solo encontraba en la tensión del conflicto. La esencia de Jax era la acción pura. Encontraba la verdad no en la contemplación, sino en el filo de una cuchilla de energía, en la explosión de un núcleo enemigo. Su simbionte era una extensión de su instinto, un traje de batalla gris perlado que lo convertía en un ángel de la muerte en el vacío del espacio. Estos tres, supervisados por el Regente Eterno, representaban el apogeo de la civilización humana de tipo segundo. Eran una joya perfecta, aislada y brillante. No sabían que una oscuridad más allá de su comprensión se sentía atraída por su luz. Segunda parte, el advenimiento del silencio. Una nota falsa en la sinfonía. La primera indicación de que su aislamiento perfecto había terminado llegó como una perturbación sutil en la red de sensores de largo alcance que vigilaba el espacio profundo más allá del cinturón de Kuiper. Una región del espacio, a varios años luz de distancia, simplemente se enfrió. La radiación de fondo de microondas, el eco constante del nacimiento del universo, desapareció en ese sector. Era como si alguien hubiera puesto un trozo de silencio absoluto sobre el lienzo del cosmos. Kaelen fue el primero en notarlo. Lo descartó como un fallo de los sensores, una anomalía instrumental. Pero la zona de silencio crecía, lenta, pero inexorablemente. Presentó sus hallazgos a Valerius en el Sanctum de las Edades. «Es un patrón deliberado», dijo Kaelen, su voz resonando en la vasta y silenciosa cámara. Hologramas de datos flotaban entre ellos. «Se mueve hacia nosotros, regente, a una fracción significativa de la velocidad de la luz». Valerius, desde su trono, observó los datos. Sus ojos, que habían visto el nacimiento de imperios estelares y su desvanecimiento en el tiempo, se entrecerraron. «No es una flota, no es una onda de energía. ¿Qué es, almirante?» «No lo sé», admitió Kaelen. «Es la ausencia de información. He consultado a la arquitecta Serafina. Sus análisis no son concluyentes, pero sí profundamente perturbadores». Valerius tomó una decisión. «Necesitamos ojos en esa oscuridad. La Legión Cero, envía a tu mejor hombre, Kaelen. Envía a Jax». La orden llegó a Jax mientras entrenaba en un simulador de combate, luchando contra construcciones holográficas de bestias de otras dimensiones. La posibilidad de enfrentarse a un enemigo real, a un misterio tangible, encendió su espíritu. Él y su escuadrón de élite, los espectros, se prepararon. Sus simbiontes grises fluyeron sobre sus cuerpos, sellándolos para el viaje. Se lanzaron desde la esfera como una lluvia de meteoros plateados, abriendo un túnel en el espacio-tiempo para acortar el viaje de años a meras semanas. El encuentro con la nada. Lo que encontraron en el borde de la zona de silencio heló incluso la sangre caliente de Jax. No era oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Esto era la ausencia de todo. El espacio ante ellos estaba perfectamente vacío, liso, sin la más mínima fluctuación cuántica que debería llenar cada centímetro del universo. Era una cicatriz de negación en la realidad. «Regente, almirante», transmitió Jax, su voz despojada de su confianza habitual. «Estoy en el borde. No hay nada que reportar porque no hay nada. Es como si el universo tuviera un agujero». Desde el Sanctum Valerius sintió un escalofrío que no había experimentado en milenios. «Ten cuidado, Jax. La historia está llena de vacíos que devoran». Mientras hablaba, una sección del vacío se desprendió, no como una nave, sino como un trozo de la propia nada, una ameba de anulación que se deslizó hacia ellos. «Evasión». «Es hostil», gritó Jax. Los espectros se dispersaron,
sus simbiontes impulsándolos a velocidades increíbles. Pero la mancha de silencio no los perseguía con velocidad, los alcanzaba con lógica. Uno de los espectros, Reyla, calculó mal su vector de escape. El borde de la nada la rozó. El efecto fue instantáneo y horrible. Su grito en la noosfera no fue de dolor, sino de confusión total, seguido de un silencio digital. Su presencia, su conciencia, su historia, cada recuerdo de ella, se borró. No murió, fue deshecha. El nodo que representaba su ser, en la red de la humanidad, se apagó, dejando un hueco que dolió físicamente a todos los que estaban conectados. Jax y los supervivientes huyeron, perseguidos no por un enemigo, sino por un axioma imparable. Regresaron a Sol llevando consigo una verdad aterradora. La naturaleza del depredador. En el núcleo de Forja, Serafina analizó los datos recuperados del simbionte de Jax. Trabajó sin descanso, su mente brillante chocando contra el muro de lo incomprensible. Finalmente, después de conectar sus hallazgos con las teorías más esotéricas de la cosmología, encontró una respuesta que deseó no haber encontrado nunca. Se presentó ante Valerius y Kaelen, su rostro pálido, su habitual fe en la ciencia reemplazada por un pavor reverencial. No es una especie, no es una civilización, dijo. Su voz apenas un susurro. Es un principio, un patrón de información que se autorreplica, un depredador de Kardashev 3. Lo hemos llamado el silencio. Hizo un gesto, y un holograma aterrador llenó la sala. Mostraba cómo el patrón del silencio interactuaba con la materia y la energía. No las usaba para construir o para alimentarse en un sentido biológico. Simplemente las convertía en una versión simplificada de sí mismo, un estado de información nula. Era la entropía convertida en un arma, el final térmico del universo hecho consciente y voraz. Una civilización de tipo 2 como la nuestra, continuó Serafina, es una anomalía de complejidad increíble. Somos un faro de orden en un universo que tiende al caos. Para el silencio, somos una fuente de energía inconcebible, no para construir, sino para acelerar su propósito, borrar toda la información y devolver el universo a un estado de nada primordial. El silencio en el Sanctum fue absoluto. Kaelen comprendió la implicación estratégica. No había debilidad que explotar, no había cadena de mando que decapitar. Jax comprendió la naturaleza de su enemigo. No se podía intimidar, no se podía derrotar en un combate de honor. Y Valerius, el regente eterno, comprendió la verdad más profunda y terrible. Él, el guardián de la memoria de la humanidad, se enfrentaba a un enemigo cuya única razón de ser era el olvido. «Prepara la flota, almirante», dijo Valerius, levantándose de su trono por primera vez en un siglo, su simbionte fluyendo para formar una armadura de regente. «Arquitecta, fortifica la esfera. No nos enfrentamos a un rival, nos enfrentamos al fin de todas las cosas». La guerra por la existencia de la humanidad había comenzado. La joya de Sol estaba a punto de ser aplastada por el peso de un universo indiferente. Tercera parte. La larga noche. Fase IB. La fortaleza de cristal. La declaración de guerra de Valerius no fue un discurso, sino un pulso de pura intención a través de la noosfera. La sinfonía de la humanidad, antes una melodía de exploración y arte, se transformó en una marcha marcial, sombría y decidida. La totalidad de la energía de la esfera de Dyson, un flujo que empequeñecía la producción de 100.000 galaxias, se redirigió. La era de la utopía había terminado, comenzaba la era de la supervivencia. Serafina se convirtió en la figura central de esta nueva era. Su fe optimista en la creación fue forjada en el acero de la necesidad. El núcleo de Forja se convirtió en el corazón palpitante del esfuerzo bélico. La arquitecta, junto a su legión de ingenieros y físicos, trabajaba en ciclos de sueño de apenas unos minutos, sus mentes aumentadas por la noosfera, sus cuerpos sostenidos por sus simbiontes. Su tarea era monumental, convertir el sistema solar en una fortaleza inexpugnable. Su primer proyecto fue el escudo de Cronos. No era una barrera física, sino una manipulación del espacio-tiempo, usando la energía gravitacional de Júpiter y Saturno, convertidos ahora en gigantescos anclajes,
Serafina tejió una burbuja de tiempo dilatado alrededor de todo el sistema interior. Para un observador externo, el tiempo dentro de la burbuja pasaría a una fracción de su velocidad normal. Para el silencio, que viajaba a velocidades relativistas, sería como chocar contra un muro de melaza temporal. La construcción fue una hazaña de ingeniería divina. Flotas de constructores automatizados y equipos de ingenieros, incluido Jax y sus espectros en misiones de protección, trabajaron en el vacío helado más allá de Marte. Jax odiaba estas misiones. No había gloria en escoltar robots. Su instinto guerrero ansiaba enfrentarse de nuevo a la oscuridad, pero obedecía las órdenes de Kaelen. Veía la lógica fría en la estrategia. Cada segundo ganado era un segundo más para prepararse. Mientras el escudo de Cronos tomaba forma, Serafina trabajaba en la defensa de la propia esfera. La reforzó con capas de materia exótica, capaz de resistir teóricamente la anulación del silencio. Pero su proyecto más audaz fue el laberinto de Escher, una reconfiguración de la geometría espacial dentro del sistema. Usando generadores de singularidad en miniatura, pretendía doblar el espacio de tal manera que cualquier aproximación directa a la esfera se convirtiera en un viaje infinito, un corredor sin fin que siempre volvía sobre sí mismo. «Estamos convirtiendo nuestro hogar en una jaula dorada», le dijo a Kaelen durante una de sus raras reuniones. Su rostro, una vez lleno de la luz de la creación, ahora estaba marcado por la fatiga. «Es preferible a que sea una tumba», respondió Kaelen, su mirada fija en los mapas tácticos que mostraban el inexorable avance del silencio. El depredador había consumido ya varios sistemas estelares vecinos. Su velocidad era constante, su dirección inequívoca. Mientras tanto, Valerius se había retirado a los niveles más profundos del Sanctum de las Edades. Se conectó directamente al núcleo de la memoria de la noosfera, un archivo que contenía la historia completa de la humanidad. Pasó décadas subjetivas revisando cada guerra, cada crisis, cada descubrimiento. Buscaba un precedente, un arma olvidada, una teoría descartada. Se sumergió en las pesadillas de sus antepasados, en los mitos de la vieja tierra sobre el Ragnarok, el Apocalipsis, el Kali Yuga. Eran cuentos de niños comparados con la realidad que se cernía sobre ellos. El peso de 12.000 años de liderazgo nunca se había sentido tan pesado. Cada vida en la esfera era un testamento de su guía, y ahora sentía que los había conducido a un callejón sin salida cósmico. Fase segundo. La danza del mosquito. El silencio llegó al borde del sistema solar. No anunció su llegada. Simplemente, la frontera exterior del escudo de Cronos comenzó a disolverse. La barrera de tiempo dilatado, la obra maestra de Serafina, estaba siendo deshecha. No rota, sino borrada. El silencio no jugaba según las reglas de su física. Ralentiza su avance, pero no lo detiene, informó Serafina a Valerius y Kaelen, su voz desprovista de emoción. Un simple hecho técnico. Según mis cálculos, el escudo exterior caerá en 80 años estándar. 80 años, un parpadeo para Valerius, una vida para los humanos más jóvenes, un plazo. Ahora comenzaba la verdadera guerra. Kaelen desplegó la flota dorada no para un enfrentamiento directo, lo cual sería un suicidio, sino para una guerra de guerrillas a una escala inimaginable. Su estrategia era la danza del mosquito. Pequeños escuadrones de naves y caballeros del vacío, liderados por Jax, realizarían incursiones relámpago, atacando los bordes del silencio con armas de energía concentrada. No podían dañarlo, pero descubrieron algo crucial: podían distraerlo. Como un depredador que se gira para aplastar a un insecto molesto, el silencio a veces desviaba una pequeña parte de sí mismo para anular la fuente de la agresión. Era una táctica desesperada. Sacrificaban escuadrones enteros para desviar el avance principal del silencio de una ruta directa hacia la esfera. Jax se convirtió en el maestro de esta danza mortal. Él y sus espectros eran los más rápidos, los más audaces. Se adentraban en la zona de anulación, lanzaban sus torpedos de singularidad y escapaban por un margen de nanosegundos, mientras la oscuridad se volvía para consumirlos. Cada misión era una tirada de dados con la existencia como apuesta.
Es como bailar con un agujero negro, le dijo Jax a su segundo al mando, un joven y brillante piloto llamado Orión. No puedes ganarle, solo puedes intentar no caerte dentro. En estas incursiones, Jax vio el verdadero horror. Vio planetas gaseosos gigantes ser sorbidos como si fueran humo. Vio lunas heladas desvanecerse sin dejar rastro. Vio la belleza del cosmos ser borrada con una indiferencia absoluta. El guerrero que buscaba la gloria ahora solo buscaba un propósito, y lo encontró en proteger a los suyos, en comprarles un día más, una hora más. Las pérdidas fueron atroces. La Legión Cero fue diezmada y reconstruida una y otra vez. Jax vio a amigos, a amantes, a rivales, convertirse en huecos en la noosfera. El dolor se acumuló en su interior, no como tristeza, sino como una rabia fría y concentrada. Se convirtió en el arma perfecta, un ser despojado de todo menos de su habilidad para luchar. Su simbionte, antes una herramienta, ahora era su única piel. Pasaba más tiempo en el vacío que dentro de la esfera. Se convirtió en una leyenda, un fantasma, el ángel gris que acechaba en los bordes de la nada. Fase 3. El peso del tiempo y la fractura del alma. Los 80 años pasaron. El escudo de Cronos colapsó. Ahora, solo el laberinto de Escher y la flota dorada se interponían entre la humanidad y el silencio. Dentro de la esfera, la utopía se estaba pudriendo desde dentro. La conexión constante de la noosfera, antes una fuente de unidad y empatía, se convirtió en un conducto para el miedo existencial. Un terror colectivo, bajo y constante, impregnaba cada pensamiento. La productividad disminuyó, la creación artística se detuvo, reemplazada por un silencio temeroso o por expresiones de pánico y desesperación. Surgieron facciones. Los evasores, que creían que la única solución era abandonar la esfera en arcas generacionales y huir a otra galaxia, una propuesta que Kaelen y Valerius sabían inútil. El silencio era más rápido. Los fatalistas, un culto que creció alrededor de la figura de Jax, que abrazaban el fin y veían la belleza en una muerte gloriosa luchando. Y los tecnócratas, que depositaban toda su fe en Serafina, creyendo que ella produciría un milagro científico. Kaelen tuvo que librar una guerra en dos frentes, una contra el silencio en el exterior y otra contra la desintegración social en el interior. Se volvió más duro, más autoritario. Las decisiones que antes se tomaban por consenso en la noosfera, ahora eran órdenes directas suyas, aprobadas por Valerius. La democracia perfecta de la humanidad se convirtió en una dictadura militar por necesidad. Fue durante este tiempo que Serafina, desesperada, concibió su proyecto final, el ancla de la memoria. Después de analizar miles de interacciones con el silencio, llegó a una conclusión desoladora. No podemos destruirlo, le comunicó a Valerius. Es tan fundamental como la gravedad. Atacarlo es como atacar a las matemáticas. No hay victoria posible. Entonces, ¿qué propones, arquitecta?, preguntó Valerius, su voz resonando con el cansancio de milenios. Una forma diferente de victoria, respondió Serafina, sus ojos brillando con una luz febril. Una victoria contra el olvido. Podemos usar la energía del colapso de la esfera, que será inminente cuando el silencio llegue, para hacer algo impensable. Podemos grabar la totalidad de la noosfera, nuestra historia completa, cada pensamiento, cada sentimiento, en la estructura misma del espacio-tiempo. Crear una cicatriz de información tan densa que teóricamente podría sobrevivir a la muerte térmica del universo. No sobreviviremos, pero nuestra memoria sí. La propuesta generó una tormenta de debate en la noosfera. Sacrificar los últimos recursos en un monumento a su propia memoria en lugar de en armas parecía una locura, pero Valerius lo entendió. Él, el guardián del tiempo, vio la profunda sabiduría en el plan de Serafina. Se enfrentaban a un enemigo cuyo propósito era el olvido. La única forma de derrotarlo era ser recordado. Procede, arquitecta, ordenó Valerius, silenciando todo debate. Construye tu ancla. Dale un alma a nuestra extinción. La construcción del ancla se convirtió en el último gran proyecto de la humanidad. Mientras Kaelen y Jax luchaban una guerra perdida en el espacio,
Serafina y su equipo construían un testamento. La larga noche se hacía más oscura, pero en su corazón, la humanidad había encontrado su propósito final, no sobrevivir, sino trascender a través del recuerdo. La guerra ya no era por la vida, era por el alma. Cuarta parte. El último sol. El principio del fin. El laberinto de Escher, la maravilla de la ingeniería de Serafina, que doblaba el espacio, resistió durante una década de respiro tenso, mientras el silencio se arremolinaba en los bordes del sistema solar, probando las geometrías imposibles, aprendiendo. No pensaba, pero se adaptaba. Como el agua que finalmente encuentra una grieta en la presa, el silencio encontró la forma de deshacer la matemática del laberinto. El primer signo de la brecha fue una ola de vértigo que barrió la noosfera. El espacio dentro del sistema se aplanó. La distorsión se había ido. El camino hacia la esfera de Dyson estaba abierto. La oscuridad avanzó. Ahora era visible desde la superficie interna de la esfera. No como una mancha lejana, sino como un borrón creciente en el cielo artificial. Una mancha de tinta que devoraba las estrellas holográficas. Kaelen dio la orden final de retirada. Toda la flota dorada al perímetro interior. Formación Umbra. Defenderemos la esfera hasta el último reactor. Era una orden de suicidio, y todos lo sabían. La flota, una sombra de su antigua gloria, formó un anillo de luz desafiante alrededor de su mundo. El requiem de un guerrero. El silencio tocó la primera capa de la esfera de Dyson. No hubo explosión, no hubo impacto. El material exótico, diseñado para resistir la furia de una supernova, simplemente dejó de ser. La anulación comenzó lenta pero imparable, como el hielo derritiéndose, pero a la inversa. «¡Están dentro!», fue el grito que resonó en el canal de la Legión Cero. Jax y lo que quedaba de los espectros no esperaron órdenes. Su objetivo era uno: proteger el núcleo de Forja, donde Serafina y su equipo estaban en una carrera frenética para activar el ancla de la memoria. La energía necesaria para la activación final requería que el sol enjaulado fuera desestabilizado. Un proceso delicado que el ataque del silencio amenazaba con interrumpir catastróficamente. Se adentraron en los corredores de la esfera, ahora un paisaje de pesadilla. Paredes, techos, ciudades enteras se disolvían en la nada a su alrededor. El silencio no era una horda de invasores, era el propio entorno que se volvía en su contra. Llegaron al núcleo de Forja justo cuando una brecha masiva se abrió en la sala principal. La oscuridad entró, no como una criatura, sino como una presencia, una negación que comenzó a deshacer las máquinas. «Por Sol, por la memoria», rugió Jax, y su última batalla comenzó. No luchaba contra soldados, luchaba contra el concepto del fin. Descargaba ráfagas de plasma que eran absorbidas por la nada. Lanzaba ondas de choque gravitacionales que se aplanaban sin efecto. Su fuerza sobrehumana no podía golpear lo que no tenía sustancia. Sus espectros cayeron a su alrededor, no heridos, sino borrados. Orión, su joven segundo al mando, se giró para cubrirlo y simplemente desapareció a mitad del movimiento, su grito cortado en la noosfera. Jax se vio solo, de pie ante una pared de olvido que avanzaba. El ancla detrás de él zumbaba, a minutos de cargarse por completo. Sonrió, una sonrisa genuina y salvaje. Así que este es el final, pensó, transmitiendo no a la noosfera, sino a sí mismo. Hermoso. No se retiró, no se rindió, hizo lo único que un guerrero como él podía hacer. Sobrecargó el núcleo de su simbionte, no para explotar, sino para liberar toda su energía en un único y devastador pulso de vida. Por un glorioso segundo, Jax se convirtió en una estrella. Su luz pura hizo retroceder al silencio, un faro de desafío imposible. En ese segundo, compró el tiempo que Serafina necesitaba. Luego su luz fue engullida, y el guerrero más grande de la humanidad se convirtió en silencio. El legado de una arquitecta. Jax se ha ido. Lo tenemos. Ahora, Serafina, gritó Kaelen a través de su enlace. En el centro del caos, Serafina estaba serena. El ancla de la memoria estaba completamente cargada. El sol en el corazón de la esfera
Estaba entrando en una espiral de muerte controlada, listo para entregar su alma a su dispositivo. El ancla está lista, comunicó ella a Valerius. La secuencia de grabación comenzará con el colapso final. Tu trabajo está hecho, arquitecta, respondió la voz antigua del regente. Has salvado nuestra alma. Una ola de anulación barrió la consola principal. Serafina fue arrojada hacia atrás, su simbionte parpadeando. La secuencia de activación automática falló. Debía hacerlo manualmente. Se arrastró hacia el núcleo del ancla, la oscuridad lamiendo sus talones. El dispositivo requería una última interfaz, una conciencia viviente para guiar el torrente de datos de la noósfera. Colocó su mano sobre el cristal central. Sintió cómo la totalidad de la humanidad fluía a través de ella. 12.000 años de historia, 500 trillones de vidas, cada sueño, cada lágrima, cada descubrimiento. Fue una agonía y un éxtasis insoportables. Sintió a Jax morir, sintió a Kaelen prepararse para el fin, sintió a Valerius observando desde el corazón del tiempo. Que se sepa que vivimos, susurró. Con su último aliento completó el circuito. Su conciencia se convirtió en el catalizador. El ancla disparó. No fue un rayo de luz, sino un pulso de información pura. Un grito de Somos lanzado a la estructura del espacio-tiempo. En el instante en que disparó, el silencio la alcanzó. Serafina, la arquitecta, la creyente, se disolvió en la nada, su último acto una creación contra el olvido. La decisión del almirante, el fin del regente. En el puente de la voluntad soberana, Kaelen observó el caos. El ancla había disparado. La misión de Serafina estaba completa, pero el silencio seguía avanzando, ahora más rápido, consumiendo la moribunda esfera de Dyson. Almirante, el silencio consumirá el sol en minutos. Obtendrá toda su energía, informó su oficial táctico. Kaelen asintió. La lógica era fría, clara como siempre. No lo hará. Se dirigió a los últimos vestigios de la flota dorada. Sobrecarguen los núcleos, apunten al sol. Si vamos a morir, moriremos en nuestra propia pira. Neguémosle al enemigo su festín. Una a una, las naves de la flota dorada se convirtieron en misiles suicidas, lanzándose no contra el silencio, sino contra su propia estrella moribunda para acelerar su final. Mientras la voluntad soberana comenzaba su última inmersión, Kaelen se conectó por última vez con Valerius. Regente, el ancla ha disparado. Mi flota cumplirá con su último deber. Ha sido un honor. La voz de Valerius resonó, no desde el Sanctum, sino desde todas partes. El regente se había convertido en el núcleo final de la noósfera. El honor ha sido mío, gran almirante. Ver a nuestra especie enfrentarse al olvido con tanto fuego. El fin de Valerius fue el más profundo. No fue borrado por el silencio. A medida que la noósfera colapsaba, él, como su archivo central, experimentó el fin de la humanidad a la inversa. Sintió como 500 trillones de conciencias se apagaban. 12.000 años de recuerdos se desenrollaron y se borraron de su mente. La construcción de la esfera, la unificación, las primeras guerras, la vieja tierra, todo se desvaneció. Su agonía no fue de dolor físico, sino de la pérdida de la memoria, de la aniquilación de la identidad de toda una especie. Su último pensamiento, antes de que su propia conciencia milenaria se disolviera, fue un simple fragmento de un recuerdo casi perdido, la sensación del sol real en la piel de carne, en un planeta azul, hace una eternidad. Luego se convirtió en nada. La flota dorada impactó contra el sol. La estrella, ya inestable, detonó en una supernova prematura y espectacular. Una última y gloriosa explosión de luz y furia, el grito de muerte de un dios. Por un instante, la luz de la supernova hizo retroceder al silencio. Pero fue solo un instante. La oscuridad, impasible, eterna, avanzó y se tragó la explosión. Se tragó la luz, el calor, la radiación. Se tragó los restos de los planetas, los escombros de la esfera, los fantasmas de una civilización. Cuando terminó, el sistema solar ya no existía. En su lugar solo había un vacío perfecto, liso, silencioso. El depredador de Kardashev 3 había terminado su comida. El universo, ahora un poco más simple,
continuó su lenta marcha hacia el olvido. Pero quizás, solo quizás, en la fábrica misma del espacio-tiempo, ahora había una cicatriz. Una ecuación imposible, un poema roto, un eco grabado a fuego que susurraba a través de la eternidad una única y desafiante verdad. Vivimos, sí,